Ay, pues ya sabemos de qué lado más caliguana. Así de fácil. El día de hoy nos dimos cuenta, y espero que usted, amable auditorio, así como muchos otros, se den cuenta de qué lado de la democracia está Andrés Manuel López Obrador. Y se los digo tajantemente, como se los he dicho desde un principio, desde hace muchos años, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Y se los digo nuevamente, Andrés Manuel López Obrador no es presidente de los mexicanos. El señor más se desempeña como líder de una secta, más se desempeña como presidente de su propio partido que como presidente de México. Y no es que lo diga yo por decirlo, es que sus acciones constatan mis dichos todos los días. El camino a la democracia es largo, es arduo, es constante. Hoy el presidente cita en su conferencia mañanera al pelotero Babe Ruth, que dice que no se puede derrotar a quien no sabe darse por vencido. Y estoy más que de acuerdo con el presidente, porque nosotros tampoco nos vamos a dar por vencidos en lo que es la defensa de nuestro país, de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra seguridad. Vamos y seguiremos luchando, cada quien desde su trinchera. Sin embargo, este dime y direte de la candidatura para ser gobernador del estado de Guerrero ha soltado polvo por todos lados. Se ha convertido esta en una lucha. Ahí estamos. Se ha convertido. Ahí está. Ahí estamos ya de regreso. Perdónenme. Se nos fue. Se ha convertido esto en una lucha constante. Se ha convertido esto en una lucha en la que no podemos bajar la guardia. Pasó lo de la bolita caliente, ¿no? Lo de la papa caliente. El Instituto Nacional Electoral turna al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral turna al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral turna al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que atrincherado ya y sin otra solución, porque ya se habían acabado los recursos, tiene que emitir un fallo que se tardó, producto de los intereses del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido como el magistrado Billetes, que bajo la presión de la Unidad de Inteligencia Financiera decidió aventar de atrás para adelante y de adelante para atrás la bolita de las dos candidaturas tan polémicas de Morena. Es lamentable ver que a Félix Salgado Macedonio no se le haya retirado la candidatura por las acusaciones de presunta violación en su contra, sino se le retira por la no explicación de un gasto calculado en 19,000 pesos, que no es nada, pero que según la aplicación de la ley, esto le retira la posibilidad de contender a la gobernatura por el estado de Guerrero. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue largo y tendido, acusando desde la máxima tribuna del país a los miembros del Tribunal Electoral que votaron en contra y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de que se le retirara la candidatura a este presunto violador. Hoy, el violador del derecho y el violador de las leyes, el presidente de la República, nada más y nada menos, salió a defender lo indefendible. ¿Cómo? Como siempre, acusando complot, acusando las mafias del poder, acusando a los gobiernos anteriores, acusando y acusando sin dar un solo argumento, pero sí muchos a puntitos de dedo. Vamos a verlo. Preguntar sobre este tema. Y yo tengo la obligación de informar,
porque se trata de la democracia. Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14,000 pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19,000 pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Demos es pueblo, Kratos es poder del pueblo. En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. Se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque
estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo, en Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse. Se fue largo y tendido el presidente, como lo pueden ver. Y creo que yo, después de escuchar lo que fueron casi 10 minutos sobre este tema, me di cuenta de dónde está parado el presidente. El presidente está parado sobre lo que a él le conviene. Eso sí, llama antidemocrático, llama un abuso, llama pero le pide al pueblo de Michoacán y de Guerrero no caer en provocaciones. Cuando el que está agitando el avispero es él. ¿Qué se dijo? Que se iba a respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque pensaban que tenían al magistrado billetes, al presidente. Lo tenían en la bolsa. Por cierto, fue el único que votó a favor de regresar las candidaturas. Vemos los mexicanos, dentro de todo, pues un pequeño aliento, una bocanada de aire fresco, al ver que todavía existe quien está dispuesto a luchar por la democracia y en pro de la democracia. Nos queda claro que en Palacio Nacional esa no es la lucha. Y se viene ahora una guerra encarnizada, quiero que lo sepa. El presidente es un tirano. Andrés Manuel López Obrador es un traidor a la democracia. Andrés Manuel López Obrador es un bocón, es un hocicón, es un mentiroso, es un miserable. Que estoy seguro va a haber la forma de vengarse de ese instituto que le arrebató la presidencia en el 2006. De ese instituto que le arrebató la presidencia después, otra vez, con Enrique Peña Nieto. Ese instituto que ahora le pinta un alto y le dice: hasta aquí llegaste, con los atropellos a la ley. Porque el presidente más actúa, como se los he dicho, como un líder sectario que como un presidente de la República para todos los mexicanos. El presidente está puesto. Nunca se había visto antes, definitivamente. Pero no porque no se haya visto antes, no quiere decir que lo que vimos ahora es correcto. El hecho de que en el pasado se avalaban estas prácticas antidemocráticas no nos da permiso avalarlas hoy, en este momento donde la democracia de México está en juego. Que comiencen los juegos del hambre, porque esto es el principio de lo que será
una mayor confrontación política entre el gobierno y su sociedad. Si el pueblo de Guerrero quiere elegir a Félix Salgado Macedonio como gobernador, aún hay opciones. Si el pueblo de Michoacán decide elegir al señor Raúl Morón como gobernador, aún hay opciones, pero no de la mano del partido del presidente.